Canarias afronta a partir del lunes la primera campaña de vacunación de la gripe tras el fin de las restricciones impuestas por el COVID. El gobierno ha adquirido casi 300.000 dosis con el objetivo de llegar al 75% de los grupos diana. La previsión apunta a que los casos aumentarán hasta un 200% respecto al año pasado. La ministra Carolina Darias anuncia en Canarias la aprobación de los criterios para la estabilización de las plazas de médicos especialistas adscritas al Sistema Nacional de Salud Pública. La mesa de confluencias espera conocer los pormenores del plan para valorarlo. En los hospitales del archipiélago, 7 de cada 10 contratos son temporales. El acuerdo podría beneficiar hasta 12.000 sanitarios. Doble polémica con el proyecto de ley trans del Gobierno del Estado. La activista canaria y primera diputada trans, Carla Antonelli, ha presentado su baja en el Partido Socialista por no estar de acuerdo con que se amplíe el plazo para presentar enmiendas al texto. En Gran Canaria, mientras tanto, denuncia por la suspensión de un debate sobre el papel de las mujeres trans en las competiciones femeninas. El pasado martes, el exmagistrado Salvador Alba ingresó en la prisión del Salto del Negro. Tendrá que cumplir una condena de 6 años y medio de prisión por perjudicar mediante cohecho, prevaricación y falsedad documental a la magistrada Victoria Rosell. Alba entró en la cárcel de forma voluntaria tras agotar todos los recursos para evitar el cumplimiento de la condena. Examen a los servicios de emergencias que se prestan en Canarias a las personas con problemas auditivos. Profesionales del sector han explicado los medios y las limitaciones con las que se encuentran a la hora de atenderlos cuando se producen incendios o desastres naturales. Lo hicieron en unas jornadas organizadas con motivo del 30 aniversario de la Fundación Canaria del Sordo. Buenos días. Comenzamos este programa con la crónica del último cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sesión bronca en el Senado en la que el PP ha pedido la retirada del proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año que viene. La política fiscal ha sido la primera de las piedras de toque en el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. Todos los recursos del Estado, señorías, van a estar al servicio de proteger a la mayoría social y no a los intereses de una minoría privilegiada, como sí ocurrió durante la crisis financiera. Han registrado ustedes en las Cortes unos presupuestos ficticios y luego permítame que ya le pida formalmente que los retire. A continuación, una economía dominada por la evolución al alza generalizada de los precios, la inflación. Ahora estamos movilizando hasta el momento, de aquí al 31 de diciembre, 35.000 millones de euros para proteger a los mismos actores que hicimos durante la pandemia, a las familias, a los ciudadanos, a las empresas. A las mismas clases medias y trabajadoras que dice usted defender, la exprime con el impuesto más invisible, más silencioso y más injusto, que es la inflación. Núñez Feijóo ha entregado sus propuestas en materia energética al presidente del Senado, mientras Sánchez ha garantizado el suministro a la ciudadanía. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. El Plan Nacional de Ahorro y de Eficiencia Energética puesto en marcha el pasado mes de agosto y que nos ha permitido ahorrar ya un 4,7% de nuestro consumo eléctrico hasta la fecha. Me dice usted que cuáles son mis propuestas. Las tengo aquí todas, señorías. Se las doy al presidente del Senado. Todas mis propuestas. Todas. Estas son las propuestas que le he enviado a usted y que usted no me ha contestado. Al margen del pulso dialéctico ha quedado de momento la pugna por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Señorías, el senador de Agrupación Socialista Gomera valora el actual proyecto de presupuestos. Aplaudió el compromiso con las clases más desfavorecidas. Coalición Canaria, por su parte, cree que las partidas destinadas a las islas son insuficientes. Nos encontramos que en esos presupuestos, que son expansivos y que tienen cosas positivas, Canarias no está reflejada adecuadamente. Y estos presupuestos van a alejar más
a nuestra comunidad autónoma de la media de España y de la media de Europa. Apoyamos desde la Agrupación Socialista Gomera esa actualización de las pensiones, el incremento de las partidas destinadas a la dependencia, el cheque a las madres con hijos pequeños, el bono social térmico o la gratuidad selectiva en el transporte público. El que también se ha pronunciado sobre el proyecto de los presupuestos ha sido el Banco de España, que advierte de que el crecimiento económico de los próximos meses será menor que el anunciado por el Gobierno. En la misma línea se muestra el Centro de Estudios de Investigación del BBVA. La entidad confirma que Canarias y Baleares van a liderar el crecimiento económico del país hasta final de año, una recuperación que se puede estancar en 2023 por el impacto de la crisis energética en la economía familiar. Era el primer trimestre de 2022 y después de una mala racha llegaban las vacas gordas. El destino Islas Canarias recuperaba su esplendor. Estalló la guerra y aún así aguantamos, pero la inflación, la menor capacidad de ahorro de las familias y las malas perspectivas de los países de origen de nuestros tradicionales visitantes no auguran un 2023 tan boyante. Si las familias no disponen de renta, pues lo último que van a hacer es viajar por turismo, ¿no? Puede ser que bajen algunas plazas, las reservas van un poquito pues con menos empuje. Pero con reclamos como estos, Canarias resiste y tirará del carro del crecimiento junto con Baleares gracias a su condición de archipiélagos. Los grandes estamentos económicos prevén que haya un menor crecimiento, pero por lo menos la buena parte es que sí se prevé que haya un crecimiento. No parece ser que vayamos a un escenario de esta inflación. Esperamos que con todas las campañas de promoción que estamos sacando adelante y también teniendo en cuenta esa última tendencia de reservar en el último minuto derivada del coronavirus, que esperemos que se vaya pues caminando hacia otro lado, pues estas plazas se llenen. Y ese crecimiento será en Canarias del 9,3% frente al 4,4% de nuestro país. De algo ha demostrado históricamente Canarias es que resurge mucho más rápido de las crisis también por el tirón del sector turístico. Lunes de tribunales. El acusado de matar a un taxista en el sur de Tenerife hace 3 años ha sentado en el banquillo. Primera vista del juicio en el que el fiscal pide 25 años por un asesinato cuyo móvil aún no está claro. Ocurrió en julio de 2019. Gabino Rodríguez, 64 años, entró en su garaje de madrugada y encontró la muerte. Este hombre, que entonces tenía 18 años, presuntamente lo asesinó, según la Fiscalía, a patadas. Le atacó brutalmente. Y les digo brutalmente porque le propinó innumerables golpes, ¿vale? Muchos golpes. Muchos de ellos, él reconoce unos puñetazos, son patadas cuando ya Gabino está tendido totalmente en el suelo. El acusado se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de asesinato. Él se ha acogido a su derecho a no declarar. Su abogado apuntó que iba a vender 1 gramo de cocaína y se equivocó de comprador. Reconoce los hechos y por eso pide un delito de homicidio y rebaja la pena a 10 años. Y él volvió una segunda vez para intentar hacer un pase de cocaína, como ya habéis oído del escrito de defensa. Y bueno, con tan mala suerte que terminó entrando dentro del garaje. Dice además que no hubo ensañamiento ni alevosía, que fue una equivocación que costó la vida a la víctima. Sin embargo, los investigadores que testificaron apuntaron que se encontraron una escena del crimen brutal. Nuestra primera impresión al ver tal brutalidad y sobre todo al ver las partes íntimas quemadas y tanto ensañamiento, porque parecía que era un ensañamiento desmesurado, al principio pensamos que era un crimen pasional. A lo largo de la semana, los peritos han ido desmontando poco a poco la teoría de la defensa. A los juzgados también acudieron los colectivos ecologistas que se oponen a la construcción del proyecto Cuna del Alma en el puertito de Adeje. Han presentado una denuncia conjunta ante la Fiscalía al considerar que la promotora incumple con la normativa medioambiental y ha cometido delitos contra el patrimonio insular. Lo urgente es pedir una paralización cautelar inmediata de las obras lo antes posible, porque lo que no puede ser es que un grupo de personas tenga que estar parando físicamente e impidiendo delitos contra el patrimonio y el medio ambiente. Eso es lo urgente ahora mismo. La zona tiene que ser estudiada, tiene que contrastarse la información que ponemos aquí, que va en contra del informe ambiental que ha redactado la promotora. 36 millones de euros ha costado la implantación del primer cable submarino que transportará energía eléctrica entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Inauguración de una infraestructura que también se construirá entre las islas de Tenerife y La Gomera.
Solo 3 barcos en el mundo son capaces de llevar a cabo la instalación de este cable. Funcionando en estos momentos este cable submarino que une Lanzarote con Fuerteventura, más de 130 kilovoltios. No solo supondrá un ahorro en los bolsillos de la ciudadanía, sino que además integra energías renovables. Para hacernos más competitivos, pero al mismo tiempo para garantizar una correcta lucha contra el cambio climático. Un objetivo mucho más ambicioso. Tenemos el conjunto de la graciosa Lanzarote y Fuerteventura unida, hermanada, compartiendo energía y evidentemente el objetivo es poder ser un solo territorio archipelágico desde el punto de vista energético. Pero lo que pronto sí será una realidad es la unión eléctrica entre Tenerife con La Gomera. Tendrá la declaración de impacto ambiental el próximo mes, que es lo que falta para ya empezar las obras en enero. Una buena noticia. En el proyecto entre Lanzarote y Fuerteventura la declaración de impacto tardó 5 años. Ahora la de La Gomera y Tenerife se ha preparado en 6 meses. Y con la calidad del servicio de los canarios y canarias, que tiene que ser como mínimo tan bueno como el de la península, sino mejor por razones de ultraperiferia. 36 millones de euros en un proyecto que mejora la calidad y seguridad del suministro eléctrico de ambas islas. Lanzarote además acaparó la actualidad informativa del lunes por una razón bien distinta. En menos de 24 horas, la isla recibió 6 embarcaciones irregulares. El último grupo interceptado el lunes, 34 personas en total, tuvo que ser trasladado hasta el muelle del Puerto del Rosario en Fuerteventura. Horas después, Salvamento Marítimo interceptó otras 3 pateras con 126 ocupantes a bordo. Nuevo barómetro electoral del CIS que da la victoria al Partido Socialista si se celebraran elecciones generales en las próximas semanas. Según la encuesta dirigida por José Félix Tezanos, el PSOE ganaría con 5 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, mientras que Podemos se mantendría en tercer lugar y Vox en cuarto. Respecto a las formaciones nacionalistas canarias, tanto Coalición como Nueva Canarias conservarían sus escaños. Y de esta forma acabó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su participación en la primera conferencia itinerante del PP en Canarias. El líder de los populares visitó las islas para presentar el nuevo programa de la formación en Las Palmas de Gran Canaria. A su término, como ven, recaló junto al presidente regional en la Avenida de las Canteras, que en esos momentos acogía la romería de la Naval. El Partido Socialista está a punto de cumplir 40 años de la obtención de su primera mayoría absoluta en la democracia. Para conmemorarlo, ha organizado una serie de actos que han contado con la presencia de los 3 secretarios generales que han ocupado la presidencia del gobierno español. Jueves 28 de octubre de 1982, de las ventanas del Hotel Palace de Madrid asomaban jóvenes y eufóricos Felipe González y Alfonso Guerra. Ya se tenían los primeros datos de la noche. El Partido Socialista Obrero Español ganaba por primera vez unas elecciones generales en la recién estrenada democracia. El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta... Unas elecciones en las que esa democracia pendía de un hilo, amenazada también por el terrorismo. Esto impulsó las ansias de voto del pueblo español. Consiguieron 202 diputados, más del 48% de los votos. El mejor resultado no solo del partido, también de toda la democracia. Lo único que recuerdo con gratitud de aquel post-octubre del 82, que la sociedad española se movilizó. Ahora esta exposición en Ferraz y este cartel simulando al que usó Felipe González en la campaña del 77, pero con los 3 presidentes socialistas, recuerdan esa historia. Probablemente haya sido uno de los momentos más especiales de esa conexión, de la importancia de la política para cambiar la vida de la gente desde la democracia. El gran acto para conmemorar este 40 aniversario será el próximo 29 de octubre en Sevilla. Salvador Alba ya está en la cárcel. El exmagistrado fue condenado a 6 años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación por cohecho, prevaricación judicial y falsedad documental. En 2016, Alba conspiró para perjudicar a la también jueza Victoria Rosell. La principal prueba para condenarle, una conversación entre el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el propio Alba en el despacho del juez.
Lo graba a escondidas Ramírez, que después presenta los audios ante la Fiscalía. Ramírez pregunta si la declaración que están fabricando servirá al exministro José Manuel Soria, que ha presentado una querella contra la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell. ¿Tú crees que se puede bloquear esto? José Manuel le vale esto para la querella que tiene. A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está. Desde luego esto... Sí, lleva a admitirla a trámite. Sí, por supuesto. Pero esto ya... Alba emite un informe con falsedades y el Supremo se apoya en él y admite la querella de Soria. La diputada de Podemos por Las Palmas se ve obligada a dimitir y meses más tarde no puede presentarse a las elecciones. 8 meses después, la querella contra Rosell fue archivada. Todo apunta a que Alba será trasladado a una de las 5 cárceles de la península que cuentan con módulos de seguridad para funcionarios como magistrados. La actual delegada de Violencia de Género del Gobierno, la juez en excedencia Victoria Rosell, valora que el juez no pueda ejercer y confía en que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Sobre todo, por encima de todo y de que hoy entre en prisión, la satisfacción de que no se lo va a volver a hacer a nadie más. Que nadie que se acerque a ningún tribunal de Canarias se va a encontrar con este señor vestido con la toga, retorciendo la ley a su antojo o pidiendo prebendas o ventajas de cualquier tipo. Las mujeres que han sufrido violencia de género podrán tramitar el certificado por discapacidad, aprobación del Real Decreto que modifica el actual baremo de valoración con el fin de ampliar los supuestos y agilizar los procedimientos en determinados casos. Años luchando para que con la aprobación de este baremo tengamos una visión más amplia de la discapacidad. Más de 4,3 millones de personas tienen discapacidad en España, según el Instituto Nacional de Estadística. El objetivo, agilizar y flexibilizar los trámites y asegurar la accesibilidad universal en todo el proceso. Actualmente, una de las dificultades que tenemos son en los centros de valoración de espera de hasta 36 meses para obtener un certificado de discapacidad. Se establece un trámite de urgencia para la valoración por causas humanitarias, de especial necesidad social, de salud y de esperanza de vida. Por ejemplo, en el caso de niños con cáncer, que se va a reconocer al 33% desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. Personas que pueden acogerse a este trámite de urgencia, aquellas con enfermedades degenerativas como la ELA, las víctimas de violencia de género, porque según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, el 17,5% tiene una discapacidad ocasionada por los malos tratos. Se valorará otras realidades que causan discapacidad, como autismo o enfermedades raras, y posibilita su revisión a medida que surjan nuevas causas o descubrimientos científicos. Y por primera vez se garantiza el derecho a los menores con discapacidad a ser informados, oídos y escuchados. Emotivo homenaje en Santa Cruz de Tenerife a las niñas Ana y Olivia, que supuestamente fueron asesinadas por su padre en abril de 2021. La iniciativa, promovida por la Fundación de Diario de Avisos, contó con la presencia y el agradecimiento de la madre de las menores. Una estatua en honor a las pequeñas Ana y Olivia que permanecerán en la memoria de todos. El autor explicaba que ha dedicado 6 meses de intenso trabajo en este encargo tan especial. Que la obra se podría resumir en esa mirada tan tierna entre ellas. Fue la primera cosa que llegó cuando estaba haciendo el modelado en barro, ¿no? Cómo se cogen casi sí, casi no. Como ella, la mayor, está como jugando más pizpireta y la otra está como confiando en ella, que casi no se sostiene. En un acto muy emotivo, el presidente de la Fundación Diario de Avisos ha insistido en la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. No solamente es la imagen que ustedes ven, las de estas 2 inocentes niñas, sino también son un no rotundo a la violencia vicaria. Beatriz Zimmerman solo tenía palabras de agradecimiento. Creo que encontrar a Olivia fue un milagro, que de hecho fue el 10 de junio que es Santa Olivia, y bueno, creo que agradecerles toda la cooperación que hubo. La escultura ya luce frente al mar en Santa Cruz de Tenerife. Realidad que mantendrá para siempre viva la memoria de
Reconocimiento a Roberta Marrero con motivo de la celebración del Día Mundial de las Escritoras, una autora contracorriente que ha explorado diferentes disciplinas artísticas. Artista, poeta, ensayista, irreverente, Roberta Marrero ha consagrado su vida a abrir todas esas cajas que la sociedad prefería cerradas. Su trabajo furioso y rebelde reconvierte iconos pop y acaricia a las mujeres trans. Existimos, dice alto y claro. Así nació El Bebé Verde, uno de los primeros libros sobre esta temática. Antes, cuando estábamos relegadas a la esquina oscura donde nadie nos veía, no había ningún problema. Roberta huyó de una madre tierra tirana en los 90, pero la época era la cruel. Nació en los estertores de la dictadura, presente también en sus libros, y ha vandalizado el totalitarismo en las salas más prestigiosas. Es difícil vivir para cualquier persona, reconoce, pero desea que este homenaje dé voz a las silenciadas. Premiar a una escritora de mis características creo que tiene algo de reparación. Sus características son en todo caso excepcionales y su canariedad, como ella, desobedece cánones. Con todo mi respeto a la rondalla, a la romería y al tenderete, pero que hay otras maneras de ser canaria y tenemos otras cosas que decir. Las que aún le quedan a Roberta son inagotables y 2 nuevas citas la traerán antes de que acabe el año nuevamente a las islas para desnudarlas sin tapujos. Las mujeres con cáncer de mama nos enfrentamos a las heridas de un cáncer que ha aparecido en nuestra vida. Consideramos muy importante la figura de una enfermera oncológica que nos guíe desde que somos diagnosticadas. Que el tiempo de espera desde que somos diagnosticados no sea superior a 1 mes y medio. La investigación, los fármacos innovadores y la dedicación de los profesionales nos ofrecen esperanza. Esperanza y medios sanitarios es lo que reclaman las asociaciones con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. El año pasado, solo en Canarias, fueron detectados más de 625 casos en un sistema sanitario desbordado por la precariedad y la falta de personal. Los colegios afirman que hay un déficit de 2.000 facultativos en Canarias. 7 de cada 10 contratos en la sanidad pública canaria son temporales, según los sindicatos. 18.000 médicos menos en 10 años, los que se calcula que se han ido fuera del país en busca de mejoras laborales. 80.000 profesionales se jubilarán en la próxima década. En Canarias hacen falta cerca de 2.000 médicos, según los propios colegios y sindicatos. Los números reflejan la precariedad laboral que sufren, aún más en islas menores. La sanidad española tiene un problema de hemorragia masiva, no es que tenga sangre por la nariz, está degollada. 75% de médicos temporales en Canarias, cuando normalmente la media está en 30. 7 de cada 10 médicos en Canarias somos temporales. Un problema estructural. No se convocan oposiciones desde hace 20 años para afianzar esas plazas, cuando tendrían que hacerse cada 2. Y hay un dato muy llamativo. Un profesional con 40 años podría haber acumulado horas de servicio suficientes para jubilarse con 40 años. Lo que ocurre es que esas horas de servicio que son asignadas, la gran mayoría de ellas no son cotizadas. Esto se agrava para ellas, precisamente cuando el 80% del personal médico son mujeres. Por ser mujer y madre tenemos doble penalización. Una es el ser temporal y otra es por querer ser madre. A la hora de los méritos nos va a puntuar menos, porque esos 6 meses que hemos estado de baja maternal en casa sin estar contratadas, son 6 meses que no nos cuentan para mérito. La salida que encuentran, irse fuera. Por ejemplo, en Francia, por 42 horas a la semana, cuatruplica el sueldo que recibiría aquí. La solución que plantea el Gobierno central, aumentar un 15% las plazas MIR, las de médicos interinos residentes. Es parte de la solución, pero el problema estructural es muy grande. Tengamos en cuenta que un médico tarda 12 años en completar su formación. Y aumentar también plazas en los grados, medicinas de las carreras más demandadas. En 2022 estas fueron las solicitudes para entrar en las universidades públicas canarias, pero también los profesores se jubilan, faltan docentes especializados para estas facultades. Aunque el próximo curso académico todas las facultades de medicina de España aumentáramos esa oferta en un 10 a 15%, no va a resolver la situación actual. Al MIR me voy a ir fuera. Sueldo, también la calidad de vida quizás fuera de España es mucho mejor. Al fin y al cabo es verdad que fuera las ofertas son muy suculentas.
Se invierte de media 90.000 euros en formar a estos estudiantes solo en el grado. Y una pregunta que ellos mismos, desde universitarios hasta los propios médicos, nos piden que lancemos: ¿de qué sirve crear y formar talento si luego no sabemos mantenerlo? Cuando me enteré que estaba embarazada tuve que ocultarlo durante 3 meses hasta que firmé el nuevo contrato. He sufrido 2 interrupciones de contrato, ambas 2 por bajas de maternidad. Cuando volví a las 16 semanas para preguntar si realmente iba a seguir, me comentaron que en ese momento no disponían de contratación. Son 3 testimonios de médicos canarios que muestran su situación a través de la confluencia de médicos de hospitales de las islas. En el caso de las mujeres, muchas han sufrido interrupciones en la contratación a causa de la maternidad. Ellos solo quieren tener una regularidad en su trabajo. Solo queremos estabilidad laboral para seguir haciendo nuestro trabajo. Una escasa estabilidad que no es exclusiva de Canarias, sino que se vive en todo el país. Según el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el problema real no es la escasez de facultativos, sino la falta de especialistas. No es una falta de estudiantes, no es una falta de profesionales, sino de especialistas concretos. Hay especialidades que van a estar en superávit y hay especialidades que van a estar en déficit. Toda esta situación está forzando a muchos a salir de España, algunos con destino a Alemania, donde han encontrado mejores condiciones laborales tras terminar la residencia. Cuando tú acabas, eres especialista y pues tienes un contrato indefinido directamente. Siempre hay un periodo de prueba de 6 meses en el cual te pueden echar de un día para otro o tú puedes renunciar si no te gusta, pero por lo general se hace un contrato indefinido. Una falta de estabilidad que está provocando una fuga de médicos que puede dejarnos un panorama complicado en los próximos años. A la situación del personal médico se refirió la ministra en una visita al Hospital Universitario. Carolina Darias anunció la aprobación de los criterios que permitirán estabilizar la situación de más de 12.000 trabajadores sanitarios en Canarias. Poner coto a la temporalidad. Con esas palabras anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la Comisión de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud aprobaba los criterios para la estabilización del personal sanitario. Acuerdo por unanimidad de todos los criterios comunes para el proceso de estabilización de más de 67.000 plazas en el Sistema Nacional de Salud, que en Canarias va a suponer en torno a unas 12.000 o más de 12.000 plazas. Acabar con esa concatenación de contratos que venían desarrollando nuestros profesionales sanitarios durante tanto tiempo. El actual Gobierno de Canarias ha implementado más de 7.000 las personas que en estos años han llegado al ámbito sanitario. Es la mayor contratación que nunca se había dado en nuestra tierra y eso significa apostar claramente por la sanidad pública. 7.000 trabajadores que tras este anuncio verán estabilizado su contrato. Los abogados presentes en la mesa de confluencia de médicos y facultativos temporales de las islas desconocen todos los puntos aún, pero confían en el acuerdo. Si las plazas que salgan en Canarias baremarán y primarán con más puntuación a los empleados públicos que estén desempeñando su plaza aquí en Canarias, de otro posible candidato que venga de otra administración, de otra comunidad autónoma. Va en consonancia con el criterio de la ley. En la actualidad en Canarias, el 75% del personal sanitario tiene un contrato temporal. Los hospitales canarios acumulan hasta 300 altas hospitalarias de ancianos que no tienen a dónde ir. La Fiscalía ha pedido una mayor coordinación entre las administraciones públicas para dar respuesta a esta demanda asistencial. Tras ser dados de alta, cerca de 300 mayores siguen ingresados en los hospitales de Canarias. Hombres y mujeres que en muchos casos no pueden ser atendidos por sus familias. Porque no tenemos que criminalizar a las familias. En la mayor parte de las ocasiones la familia tiene mucha voluntad de ayuda. Lo que necesita es que le ayudemos en ese proceso de cuidado 24 horas de la persona querida.
indispensable la coordinación entre sanidad y asuntos sociales según la Fiscalía. Por eso el Gobierno de Canarias ha aprobado un plan de trabajo para resolver los expedientes que llevan años paralizados. En el año 2019 apenas se atendía a 4.000 personas. A día de hoy, y todavía queda año por delante, unos meses del año por delante, ya hemos atendido a más de 10.000 personas. Dentro del Plan Canarias Te Cuida se ha ampliado la red de plazas sociosanitarias en 3 años. Además, se busca que los mayores vivan cerca de su núcleo familiar. Si Canarias sigue el ritmo que este gobierno ha puesto en resolución de expedientes, en diciembre del año que viene podemos estar hablando que ya exista lista cero de dependencia. Esto hace 3 años era ciencia ficción. Hasta entonces, la realidad de muchos mayores es seguir viviendo en hospitales con el riesgo de enfermar por otros motivos, según la Fiscalía de Mayores de Canarias. Otra denuncia es la de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Temen que la Federación Canaria de Municipios quiera hacer cambios en la actual legislación para perjudicar a las 70.000 familias canarias que viven de estos ingresos en el archipiélago. La FECAM ha encargado a un despacho de abogados de Madrid un nuevo borrador de decreto de viviendas vacacionales con un único y encubierto objetivo: eliminar las viviendas vacacionales de Canarias y concentrarlas en manos de fondos de inversión y grandes empresas gestoras. La Federación Canaria de Municipios ha respondido a estas acusaciones en un comunicado. Asegura que lo que preparan es el borrador de un reglamento con el que se pretende dar respuesta a la falta de viviendas de uso residencial que hay en las islas. Al respecto, la SCAP les ha recordado que existen otras medidas, como liberar suelo para la construcción de vivienda pública en lugar de modificar una ley aprobada por consenso en 2015. La falta de vivienda es un problema que afecta a todos los municipios canarios. En Santa Cruz de Tenerife se entregó el jueves 44 viviendas construidas en el barrio del Tablero para atender la demanda de más de 3.000 peticionarios. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa? Es lo más que me gusta, todo maravilloso. Le gusta todo porque tras esta puerta se encuentra su nueva oportunidad. Rodolfo vuelve a tener un hogar y además adaptado a sus necesidades. Me desahuciaron, porque cuando eso estaba cobrando yo 400 y pico euros nada más y no podía atender el pago del alquiler, más el agua y la luz. Entonces después de allí, pues, al albergue, 4 años y medio. 4 años y medio que llegan a su fin. Que me ha tocado la lotería, no la esperaba y esto es lo mejor en mi vida que me ha pasado, lo mejor. Hoy ha estado muy atento en la entrega de llaves junto a sus nuevos vecinos, 44 familias que entraron en un sorteo de 3.000 personas. Yo calculo que en 3-4 años podremos tener otras 343 viviendas adjudicadas a familias que lo necesitan. Para Estefanía esta sorpresa ha sido doble, porque no hace ni 24 horas que sabe que esta casa es suya. Estaba en la lista de reserva. Ayer por la tarde recibió una llamada. Le adjudicaban una vivienda a ella y a sus 7 hijos. Subidón, muy grande. Estaba en casa, me llamaron y fue así. Podemos decir que tenemos nuestra casa. Se abre una nueva vida para estas personas. Llaves en alto y sonrisas para celebrarlo. Todavía son visibles en el municipio Gran Canario de la aldea de San Nicolás las consecuencias del ciclón tropical Hermín. Hemos hecho frente a lo imperioso, que en este caso era reponer el servicio de agua, reparar la planta desaladora, reparar las tuberías de impulsión para que el agua llegara a los depósitos, distribuirla, reparar las redes municipales que también se han visto afectadas a través de las conexiones a los propios domicilios, en definitiva las conexiones también viarias para llegar a ganaderías que quedaron aisladas. Ahora el Cabildo de Gran Canaria pone sobre la mesa 1,5 millones de euros para limpiar los barrancos y 300.000 para mejorar la desaladora. El propio alcalde afirma que sería imposible hacerlo solos. El municipio no se puede permitir parar. Otros problemas como el desempleo necesitan también medidas urgentes. Hemos hecho una inversión también de 300.000 euros. Por un lado hemos creado un centro de formación y por otra parte, de la mano del ayuntamiento también hemos establecido programas de actuación encaminados a paliar los efectos de la crisis y el paro que vive Canarias, ¿no? Y yo creo que la aldea es uno de los municipios más afectados. Proyectos relacionados con las energías renovables o el Parque Nacional de Wii podrán dar un impulso a la aldea. El plan definitivo de esta zona protegida se aprobará a finales de este mes de octubre.
Y esta explosión en una vivienda unifamiliar de la aldea costó la vida de un hombre de 52 años que falleció este jueves en Madrid como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en la deflagración. Los primeros indicios apuntan a una bombona como causa del siniestro. El fuego causó daños materiales en la vivienda y zonas colindantes. Habrá juicio por la presunta estafa del caso Tradex. La Policía Nacional detuvo en Emiratos Árabes a Mukesh Daswani, un empresario afincado en Tenerife acusado de engañar a más de 300 víctimas con productos financieros que generaban elevados beneficios en poco tiempo. Mukesh Daswani está a la espera de ser extraditado después de ser detenido en tiempo récord en Emiratos Árabes. No se puede juzgar a alguien sin estar presente. Detenerlo era indispensable para que se pudiera sacar adelante la causa Tradex. Los afectados superan ya los 300. Hay víctimas en casi todas las islas y también en Península. Invertían entre 5.000 y 20.000 euros para unos beneficios del 30 o incluso 50%. Hay que valorar no solo el medio invertido y los rendimientos prometidos en función de los últimos contratos, que son los estafados. Las estimaciones varían un poco, pero entre 4 y 6 millones de euros. Nadie regala duros a 4 pesetas. Todo aquello que tenga una alta rentabilidad económica va a llevar aparejado un riesgo muy alto. Y claro, si los bancos hoy están dando unos tipos de interés bajísimos, ¿quién va a regalar el dinero realmente? Y estaríamos ante un delito de estafa y blanqueo de capitales. Cuando la persona sale al extranjero, cuando se producen tantas inversiones a la vez, cuando lees los contratos y todos los indicios apuntan a una estafa. Vamos apenas de entre 8 y 12 años de cárcel. Desde que el detenido llega a la isla será enviado a prisión preventiva, un litigio que podría durar más de 10 años y cuyos afectados con suerte recuperarán el 30% de lo invertido. Y este detenido por la Policía Nacional es el presunto autor de 13 robos con violencia en Arrecife. El juez la ha enviado a prisión al tener 25 antecedentes policiales por los mismos hechos. En la operación fueron detenidas otras 2 personas por su implicación en uno de los robos esclarecidos. Tenerife acoge una nueva edición del Salón del Vehículo en el recinto ferial, un encuentro en el que se dan a conocer las últimas novedades de un sector marcado por la incertidumbre. Prescinde de botonería, es decir, está todo centrado. Es la última novedad en coches eléctricos. Se controla desde una pantalla. Dejar atrás el combustible es una apuesta del sector del automóvil y por la que ya se decantan muchos consumidores. El día de mañana un coche eléctrico, y hermanos como este, que asiático, que me gusta, viene más equipado y viene, bueno, equipado es todo lo que tiene, lo que lleva el coche. La autonomía. La 8ª edición del Salón del Motor de Canarias incentiva la compra de hasta 40 marcas diferentes. La crisis de la pandemia y ahora la escalada de los precios complican la renovación del parque móvil. En Canarias tenemos un parque móvil que es 13,5 años de media de antigüedad. Eso es muchísimo, aun teniendo en cuenta que un porcentaje elevado de nuestro parque son coches de rentacar. Quizás tiene un mayor peso el híbrido por las cuestas, por no sé qué, porque también no tenemos esa orografía, pero cada día estamos viendo que hay más puntos de recargas, por lo tanto está creciendo. Hasta que se terminen de implantar las energías renovables, según el sector, el coche de gasolina seguirá encabezando las ventas. El lunes 24 comienza la campaña de la gripe en Canarias. La previsión es que aumenten los casos respecto al año pasado. El Gobierno distribuirá más de 300.000 dosis en los centros de salud canarios. Si el año pasado hubo tan solo 10 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, este otoño e invierno se espera que se multiplique hasta los 200. En aquellos países que han pasado el invierno, cuando aquí es verano, allí la gripe ha aparecido con intensidad importante, cuidado, no con mayor importancia desde el punto de vista clínico, pero sí en tanto en cuanto que ha vuelto a recuperar el espacio perdido. Es previsible que la gripe tenga un protagonismo importante este otoño e invierno.
y el SARS-CoV-2, como ya señalé, sigue presente y también es previsible que su incidencia como virus estacional que es, también aumente la misma, ¿no? De ahí a que se pueda pedir desde este martes la doble vacunación. Se han adquirido casi 300.000 dosis que se inocularán desde el lunes 24. El objetivo es llegar al 75% de los grupos diana y evitar el colapso asistencial y las muertes que ascienden a 2.000 anuales en toda España. Se ha confirmado que el año que viene se podrán vacunar también los niños de entre 6 meses y 5 años. 3 personas han sido detenidas por su presunta implicación en un caso de abusos sexuales en Gran Canaria. Los hechos ocurrieron en un colegio privado de Telde. Los padres de los menores afectados lo denunciaron a la dirección, que dio cuenta a la Policía Nacional, que se hizo cargo de una investigación que continúa abierta. El juez que instruye el caso ha decretado el secreto de las actuaciones. Las personas investigadas no guardan relación con el claustro de profesores. En principio han funcionado los protocolos previstos, tanto por el centro como por cuerpos y fuerzas de seguridad, y se está con esa investigación, y dejemos hacer a quienes tienen esa responsabilidad, en este caso la autoridad judicial, que llevará esa investigación adelante. Intenso debate en el PSOE con la futura aprobación de la ley trans. La activista canaria y primera diputada trans, Carla Antonelli, solicitó su baja en el partido esta semana porque no estaba de acuerdo con la prórroga del plazo para presentar enmiendas al proyecto apoyada por el Partido Popular. En Canarias, mientras tanto, polémica con la suspensión de un acto en el que se iba a debatir la presencia de las mujeres trans en competiciones femeninas, sin tener en cuenta a la actual ley canaria, que reconoce la autodeterminación de género y tratamientos hormonales para menores de 16 años. Si en los 80 se respiraba más aire de libertad que ahora. Según lo que podemos leer en su borrador, la ley trans deja en manos de terceros la participación de las personas transgénero en competiciones deportivas, y era precisamente este uno de los puntos a debatir. El núcleo de la cuestión eran las categorías deportivas femeninas y se iba a abordar la participación de las personas trans en el deporte. Si no contamos todo esto y contamos los datos, los estudios y lo que se está trabajando, no podemos llegar a que realmente haya una situación en la que ambas partes se vean beneficiadas. La organización asegura que propuso incorporar a otros ponentes, pero que el Cabildo no estuvo conforme. Y ante esa negativa no nos queda otro remedio que cancelar el Congreso. Los colectivos feministas denuncian censura por parte de la corporación. Generar, como hacen muchos otros colectivos, otros espacios en los que se habla de otra manera. No pasa nada. Pero tú no puedes censurar ni cancelar la voz de las mujeres. El presidente del Cabildo asegura que desde la corporación nunca se ha censurado ningún acto vinculado a colectivos LGTBI. La consejera de Igualdad subraya que las instituciones públicas deben velar para evitar situaciones en las que se fomenten la discriminación y la transfobia, algo que también defiende la coordinadora general de su partido, Unidas Podemos. A quienes siguen intentando generar odio en redes o con mesas temáticas como en este sentido, lo que le podemos decir es que aquí no hay censura, aquí lo que hay es derechos humanos, respeto a todas las personas. La ley trans se encuentra ahora mismo siendo debatida en el Congreso de los Diputados. En la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, expectación con el nombramiento de María Farnés como nueva fiscal general de Canarias. Es la primera vez que una mujer ocupa este cargo en las islas. Farnés se ha comprometido en reforzar la lucha contra los delitos de odio y lograr más medios para combatir a las mafias que blanquean capitales en el archipiélago. El acto contó con la presencia del recién nombrado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Gomera contará con más de 58 millones de euros en el presupuesto insular del año que viene. Las cuentas aumentan en 6 millones respecto al año pasado. Crecen las partidas presupuestarias destinadas a la sostenibilidad y el medio ambiente, educación y el transporte público. Las políticas sociales suponen más de 10 millones de euros del total. Incrementamos en un presupuesto de 6, casi 7 millones de euros que van destinados fundamentalmente a trabajar por las personas más vulnerables. Un escudo social para proteger a las personas en su conjunto y a las más vulnerables en particular, y que establece una política redistributiva que ya la quisieran otras administraciones públicas. Fuerteventura produce la mejor espirulina que se encuentra en Canarias. Se trata de un producto de origen africano que se abre paso en las dietas más saludables y respetuosas con el medio ambiente.
añades medio de cultivo. Podría pasar por una charca de agua verde, pero en su interior contiene millones de cianobacterias con un poder nutritivo de incalculable valor. Descubrieron que tenía muchísimas propiedades, entre ellas proteínas, minerales, vitaminas, muchísimo hierro. Simulan el crecimiento en estado natural para mantener todas las propiedades de la bacteria. Tenemos agua de red en la que añadimos unos nutrientes e introducimos la célula para que ella vaya creciendo. Le retiran el exceso de agua, la extraen a través de esta maquinaria en forma de espiral y la secan durante 4 horas. El clima de Fuerteventura propicia que se pueda cultivar durante todo el año y además sin ningún tipo de contaminación. Absorbe todos los nutrientes que hayan en su entorno, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando consume otro tipo de espirulinas. Un superproducto que se puede consumir a diario en polvo o cápsulas y ahora además como complemento del chocolate. Los incendios, la pandemia o el volcán de La Palma han puesto de manifiesto las barreras que se encuentran las personas con problemas auditivos para estar informadas en todo momento. Funcasor ha organizado en Gran Canaria unas jornadas en las que se ha debatido la atención que recibe este colectivo en la actualidad. ¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o de emergencias y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Con este vídeo daba comienzo las jornadas de Funcasor, situaciones de emergencia presente y futuro, dedicadas a conocer las situaciones de riesgo que sufrieron las personas sordas en la pandemia y que las nuevas generaciones puedan... Lo que queremos intentar es que se abra la visión para esas personas que tienen estas dificultades. Para nosotros en nuestro futuro poder darle más soluciones. Actualmente lo que más se demanda... Sobre todo el subtitulado, por ejemplo, es un elemento que se puede utilizar en las televisiones, que es, digamos, el medio al que se va. En este momento los servicios de emergencia cuentan con aplicaciones como SOMU, un sistema online de mensajes urgentes, o es visual, videoconferencias con intérprete de lengua de signos. Estas herramientas no son suficientes, tenemos que mejorar tanto las herramientas existentes para que sean de doble canal, es decir, que no sea solo la persona la que contacta con el 112, sino que también desde las administraciones podamos contactar con este colectivo. Raquel Villamando es tenista profesional, o María del Cristo, trabajadora social del Instituto de Igualdad de Género. Son algunas de las mujeres que abrieron debate sobre las necesidades que todavía existen en el mundo deportivo y en la igualdad de género en las mujeres con discapacidad auditiva y con sordera. Con una propuesta en Lanzarote comenzamos el repaso a temas de interés para la comunidad sorda canaria. El día 28 de octubre, la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote organiza en su sede a las 6 de la tarde talleres de manualidades de Halloween, donde se harán decoraciones para el Día de los Finados. Para más información, asociacion.apsal@gmail.com. Se amplían las fechas de convocatoria de ponencias para presentar el 19º Congreso de la Federación Mundial de Sordos, que se organiza en Japón los días 11 y 15 de julio de 2023. El plazo máximo es hasta el 6 de noviembre. Más información en www.2023wfdyeyu.com. La Asociación Centro Recreativo Cultural de Sordos de Barcelona organiza la 17ª edición del Bienal Internacional de Teatro, Cine y Vídeo, que se celebrará los próximos días 25 a 27 de noviembre en Barcelona. La Bienal se hace eco una vez más del auge y apoyo que deben recibir los directores y su equipo de teatros, cines y vídeos a nivel internacional, fomentando la cultura sorda. Más información en www.cnls.es.
Este fin de semana notaremos algunos cambios. El sábado por la mañana la situación será muy similar a la de días anteriores. Algunas nubes a cotas bajas por el norte, pinceladas de nubes altas en el resto y ligera calima en altura en las islas orientales. Durante la tarde irá a más la nubosidad de tipo bajo por el norte de La Palma y Tenerife, donde no se descarta algo de lluvia débil antes de que acabe la jornada. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en zonas de medianías y cumbres y el viento será del norte-nordeste flojo a moderado en la costa y del oeste flojo en cumbres, más intenso y del suroeste en el Teide. El domingo las protagonistas serán las nubes, especialmente en las islas de mayor relieve. Durante la madrugada y la mañana nos podrán dejar algo de lluvia débil por el norte, puntualmente moderada en las medianías del norte de Tenerife. Irán a menos por la tarde, pero crecerá nubosidad de evolución en medianías del sur. El tiempo más soleado en zonas costeras y en las islas más orientales, donde quedarán algunas pinceladas de nubes altas. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente, aunque los valores serán muy agradables en la costa. Y poco viento, alisio flojo en la costa y del suroeste moderado en cumbres, con intervalos de fuerte en el Teide a últimas horas. En el mar, la situación más alterada en las costas abiertas al norte de las islas, donde habrá mar de fondo del noroeste de más de 2 metros de altura. Predominará la marejadilla en las costas del sur y este. Un fotógrafo canario ganaba esta semana el prestigioso concurso de Wildlife Photographer 2022, un reconocimiento al que se suma el recibido por un documentalista del sur de Tenerife. Ambos lograron con sus trabajos captar la excepcional biodiversidad que existe en el archipiélago. 45 minutos de documental, una pieza que muestra imágenes que nunca antes habían sido grabadas en la costa tinerfeña. Es Salvar Tenerife, el trabajo de Felipe Rabina, que ha ganado el primer premio en el Festival de Documentales Marinos más importantes de España. Pues lo primero fue una alegría y una sorpresa enorme. Con estas imágenes tiene muy claro lo que quiere difundir. Mostrar todas las bellezas que tenemos y cómo se ha tratado la isla. El objetivo que tiene es que la gente se dé cuenta de que tenemos que parar ya y empezar a replantearnos de verdad qué futuro queremos para Tenerife. Hoteles, puertos, carreteras, eso ya está en todo el mundo, pero 400 calderones a 5 minutos de la playa, eso no hay en ningún sitio. También José Juan Hernández se ha llevado el primer premio con esta instantánea en el concurso de fotografía de naturaleza más prestigioso del mundo, en modalidad de retrato de animales. Cada vez que me llega el correo, pues se me saltan las lágrimas. Esta ave que vemos es una aubara captada en Fuerteventura en el momento de su cortejo. La imagen lleva detrás observación, técnica y mucha paciencia. En este caso tuve que cavar de noche un hoyo para semi-enterrar el escondite. Dos artistas de dos generaciones diferentes que no tienen dudas sobre lo que quieren mostrar a través de su objetivo, la importancia de la conservación de nuestra flora y fauna. Y en los fondos marinos del Hierro, 32 equipos nacionales e internacionales buscan este fin de semana el mejor trabajo del Máster Photosub y el Open de Biodiversidad Isla del Hierro. Con la puesta en marcha del concurso nos despedimos esta semana. Gracias por su compañía. Más información en próximos telenoticias de Radio Televisión Canaria. Adiós.